El cambio climático es consecuencia de las emisiones de gases de efecto invernadero que son generadas fundamentalmente por actividades antropogénicas. Este fenómeno climático se manifiesta en el aumento de la temperatura media global con diferencias regionales, modificaciones en los patrones de precipitación, reducción de la criósfera, aumento del nivel del mar y modificaciones en los patrones de eventos climáticos extremos. En América Latina y el Caribe ya se observan estas modificaciones en los patrones de temperatura, precipitación, alza del nivel del mar, reducción de glaciares y transformaciones en los patrones de eventos extremos. Desde una óptica económica, el cambio climático puede entenderse como una externalidad negativa global, ya que el conjunto de las actividades económicas generan, como efecto colateral, las emisiones de gases de efecto invernadero que se depositan en la atmósfera sin costo económico alguno. La solución a esta externalidad negativa requiere la instrumentación de diversas políticas públicas y la corrección o construcción de nuevos mercados. No es posible preservar exclusivamente con altruismo un bien público global como el clima, debido a las tentaciones de obtener beneficios sin ningún compromiso. Por eso, es necesario aplicar políticas públicas, regulaciones e instrumentos de mercado en el marco de un acuerdo global que reconozca las responsabilidades comunes, pero históricamente diferenciadas. El cambio climático es consustancial al actual estilo de desarrollo donde se observan estilos de vida altamente dependientes de la quema de combustibles fósiles y con efectos colaterales nocivos para el medio ambiente como la deforestación. Así, teniendo en cuenta la magnitud de las transformaciones estructurales que serán necesarias para lograr simultáneamente mitigar los impactos negativos del cambio climático, adaptarse a estas nuevas condiciones climáticas y reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, el cambio climático es uno de los grandes retos del siglo XXI. En la Conferencia de las Partes celebrada en París, COP21, se avanzó en la construcción de un acuerdo global que estabilizara las emisiones de CO2 para generar un aumento no mayor a 2 grados centígrados que se expresa en las metas de mitigación propuestas en las contribuciones previstas determinadas a nivel nacional, conocidas como INDCs. Sin embargo, las metas propuestas actualmente en las INDCs al 2030, tanto en las INDCs sin condicionar basadas en recursos nacionales como en las INDCs condicionadas a la disponibilidad de recursos adicionales, son insuficientes para lograr que el aumento de la temperatura media mundial no supere los 2 grados centígrados al 2050. El gran reto del siglo XXI para América Latina y el Caribe es contribuir a la preservación de un bien público global como el clima. Ello representa al mismo tiempo la gran oportunidad para promover un cambio estructural hacia un desarrollo sostenible, que permita alcanzar una senda de crecimiento económico baja en carbono, con inclusión social y preservación del medio ambiente. Para América Latina y el Caribe, afrontar el desafío del cambio climático en el siglo XXI implica transformaciones estructurales fundamentales orientadas hacia un desarrollo sostenible, dadas las características que adquiere el fenómeno en la región. Existe una condición asimétrica. América Latina y el Caribe representan un poco menos del 10% de las emisiones mundiales. Sin embargo, la región es extremadamente vulnerable al impacto del cambio climático. Además, destaca una doble inequidad. Los estratos económicos de ingresos más bajos contribuyen en menor medida a generar emisiones de CO2, pero al mismo tiempo disponen de menores recursos para adaptarse a las nuevas condiciones climáticas y, por tanto, son más vulnerables a los efectos del cambio climático. El cambio climático conlleva una paradoja temporal, ya que al tratarse de un fenómeno de largo plazo, cuyos efectos serán más intensos en la segunda mitad del siglo XXI, es necesario iniciar su solución de forma inmediata. Actualmente, las emisiones de CO2 están ligeramente por debajo de 7 toneladas anuales per cápita a nivel global. Estabilizar el clima en un aumento no superior a 2 grados Celsius de temperatura en 2050 implica reducir esas emisiones a 2 toneladas anuales de CO2 per cápita. Así, la infraestructura que se construye actualmente, que probablemente estará en uso en 2050, debe ser consistente con una senda de crecimiento baja en emisiones de carbono. De lo contrario, será imposible cumplir las metas climáticas de limitación de las emisiones de gases de efecto invernadero. Los actuales patrones de consumo no son sostenibles en ninguna de las economías modernas, incluidas las de América Latina y el Caribe. El aumento del ingreso, apoyado recientemente en el auge de las exportaciones de recursos renovables y no renovables en América Latina y el Caribe, sacó de la pobreza y mejoró las condiciones económicas de importantes sectores de la población.
de manera que se configuraron nuevos grupos de consumidores. Estos nuevos consumidores se ajustan a la conocida ley de Engel, que establece que conforme aumenta el ingreso, disminuye la proporción de ese ingreso que se gasta en alimentos, lo que crea nuevos espacios de consumo. Al mismo tiempo, se observa un aumento de la participación del gasto en combustibles y en otros bienes privados, como la educación y la salud. Esta transición desde los servicios públicos a los servicios privados de transporte, salud y educación sugiere una disconformidad con los servicios públicos actuales, lo que genera un estilo de desarrollo que tiende a una mayor segmentación social y dificulta el cumplimiento de las metas climáticas. Ello se ve reflejado, por ejemplo, en la presencia de una fuerte asociación positiva entre las cifras per cápita de emisiones de CO2, consumo de energía e ingreso. De este modo, para transitar hacia un desarrollo sostenible, América Latina y el Caribe deberá construir una nueva matriz pública y privada que responda a los actuales requerimientos de calidad, eficiencia e inclusión social de las clases sociales emergentes en la región. Los recursos hídricos son esenciales para la vida en el planeta y las actividades humanas, económicas, sociales y culturales. Paradójicamente, el agua es un recurso escaso a nivel global, distribuido muy heterogéneamente entre regiones o países, y América Latina y el Caribe no está excluida de este diagnóstico. El aumento de la temperatura media global incide de diversas maneras en la disponibilidad de agua, lo que lleva a un aumento en su demanda. Algunos ejemplos. Los cambios en los patrones de precipitación suelen producir un aumento de las sequías y una sobreexplotación de los recursos hídricos regionales. La disminución de los glaciares en las zonas andinas genera problemas de abastecimiento de agua residencial en algunas de las grandes zonas urbanas de América Latina. Los eventos climáticos extremos como las inundaciones y los aluviones, además de afectar directamente a la población, pueden dañar la infraestructura de agua potable. Cabe destacar que la región es una de las más urbanizadas del mundo, lo que representa un desafío enorme para la viabilidad de las ciudades que necesitan más agua proveniente de zonas colindantes o lejanas, que se van desertificando por la sobreexplotación. Dar soluciones al desafío de la gestión integrada de los recursos hídricos en el contexto del cambio climático es urgente y fundamental. El uso de estos recursos para desarrollar las actividades económicas y atender las necesidades de la población, los ecosistemas y las especies nativas debe ser compatible con la preservación del agua para las generaciones futuras. Ello implica evitar, entre otras cosas, los procesos de sobreexplotación, el consumo ineficiente y descontrolado de agua potable por la población y diversos sectores productivos como el agrícola y el minero, la continua contaminación de ríos, mares y mantos acuíferos. Diversos instrumentos económicos pueden contribuir a un uso más racional y eficiente de los recursos hídricos. En América Latina y el Caribe, existen varias zonas protegidas financiadas íntegramente con mecanismos de pago por servicios ambientales relacionados con la provisión de agua de calidad proveniente de dichas zonas. En un tema tan complejo, las soluciones no son sencillas. Cambiar nuestros patrones de producción, distribución y consumo no son retos menores, pero es urgente superarlos. Es imperativo mejorar la coordinación intragubernamental, incluidos los distintos niveles de gobierno, aumentar la coherencia de las políticas públicas mediante la alineación de los incentivos de manera de integrar las externalidades negativas de un uso desproporcionado del agua e incorporar consideraciones y respuestas que tengan un enfoque social. Se trata de un desafío ético impostergable y también de un desafío económico. Nadie puede quedar sin agua en el futuro, y es indispensable entender que la solución está en manos de todos.